Vamos a comenzar analizando este discurso de 2018 intitulado Revelación para la Iglesia, Revelación para nuestras vidas. Este discurso que fue el discurso de apertura del presidente Russell M. Nelson como presidente de la Iglesia. Con este discurso se presentó. Aquí está mi carta de presentación. Fue lo que dijo él. Bueno, no, eso lo dijo y lo digo yo, ¿no? Pero es lo que yo percibo. Pero qué gran discurso, ¿eh? Un discurso de esos de época. Ahora, Carlos, lo pongo sobre la pantalla para el análisis. Dinos, ¿por qué? Bueno, te doy el micrófono. No pongo ninguna pregunta, sino tú orienta. Sí, es muy importante que hayan hecho el screenshot o lo hayan anotado, porque en la parte inferior derecha de cada lámina, ustedes han podido ver una pieza, ¿verdad? Como una especie de rompecabezas con un color. Entonces, si hicieron el screenshot, en la primera parte o el color rojo pertenece a la parte donde habla de la preparación. Entonces, el presidente Nelson, lo que yo percibí al leer y estudiar este discurso, es que él en esta parte nos estaba preparando para lo que nos iba a enseñar. Y la manera en que nos preparó fue con dos experiencias, ¿verdad? Con dos anécdotas. Una fue una experiencia personal que él tuvo al tomar la decisión, cómo él consiguió la revelación personal para saber cuáles serían sus dos consejeros. Y la segunda experiencia, él nos hace el comentario y nos explica, nos detalla cómo la primera presidencia del Quórum de los 12 Apóstoles conoce la voluntad de Dios. Entonces, en esta primera parte, mi mente siempre hace como una especie de dos opciones, hay un paralelismo, él siempre me muestra una cosa y me muestra otra. Entonces, en la primera parte personal, el presidente Nelson explica que él primeramente buscó buena información, ¿verdad? Con espíritu de oración para saber quiénes serían sus consejeros. Dice que él se apartó a una sala privada del templo y posteriormente buscó la voluntad del Señor. Esa sería la experiencia personal. En la experiencia de cómo conoce el Quórum de los 12 Apóstoles y la primera presidencia de la voluntad de Dios, él enumera 7 pasos con los cuales ellos conocen la voluntad del Señor y dice que se reúnen en consejo, expresan con libertad sus ideas y puntos de vista, sienten amor el uno por el otro, demuestran unidad, nadie manda entre ellos, se escuchan unos a otros y hablan entre ellos hasta llegar a un acuerdo cabal. Partiendo de este discurso y a través de todo el análisis, ustedes van a ver que yo coloqué capturas o screenshots del discurso para que puedan ver de dónde extraje toda esta información. Y son palabras textuales del presidente Nelson. Entonces, en esta primera parte de preparación, lo que yo percibí es que el presidente, con dos experiencias, una personal y otra en consejo, él me estaba preparando para lo cual, para el tema que me iba a enseñar. Muy bien. Ahora sí, entonces vamos a meternos al tema del discurso como tal y la enseñanza o la aplicación o la doctrina, las verdades, principios que podamos obtener de esto. Les cedo el uso del micrófono, queridos hermanos. Todos callados, mira. Parece que estoy en mi clase de seminario. Sí, oye, nada más que más viejitos. Mira, el tema, yo pondría una observación y un desafío, y como no somos tímidos, ni nos da pena que sepan realmente cómo somos y nuestros defectos, ¿no? Vamos a ponerlo bien sobre la mesa, y yo le quiero lanzar un desafío a Víctor, a ver qué piensan. Ni modo, Víctor, te tocó. Miren, por ejemplo, en esto del discurso ya propiamente dicho, y lo que los hermanos quieren que tener un material informativo, yo propongo que hagamos todo este proceso como vamos y que el hermano Víctor nos vaya ayudando a mover las piezas del rompecabezas para armar un documento final, ya con un modelo, ¿no? Ya con un modelo, con todos estos elementos más los que él pueda considerar y todo eso, sacarle el jugo total a esta información como la tenemos
y darle una forma práctica de aplicación para llegar al educando que somos nosotros. Entonces, creo que pues, nosotros seguimos revisando y haciendo chistes y todo lo que quieran, pero Víctor, que es más serio, puede ayudarnos, ¿verdad? Puede ayudarnos a darle forma, a formatearlo ya en lo que va a ser una herramienta de conocimiento para nosotros, ¿no? Entonces, prácticamente haríamos, Víctor, lo que hacían los discípulos del Maestro, nuestro Salvador Jesucristo. Él decía la parábola, que es el modelo de enseñanza, según estoy entendiendo. Él decía la parábola y cómo se quedaban los discípulos con cara de interrogación, ¿no? ¿Qué significó? ¿Qué voy a aprender? ¿Y qué hacían ellos? Iban en privado y le decían, oye, ¿cómo tuvo la onda esta de sembrador? No entendí nada, compañero, ¿verdad? Y entonces ya él les daba el tema digerido. Entonces hay modelos, claro que hay modelos, hay cosas que están plasmadas y que yo creo que podemos armar un rompecabezas muy efectivo. ¿Cómo ves, Víctor? De acuerdo, estoy puesto. Eso está bueno, porque va a salir un documentazo de todo esto. Un documentazo. Y, por ejemplo, ¿en qué consistiría, Carlos? Yo veo, y que no soy especialista, por eso estoy encantado de que está aquí Víctor. Por ejemplo, en la segunda parte del discurso de cómo conocen la voluntad de Dios, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, aquí podemos hacer algo. Por ejemplo, yo le pondría una llave del 1 al 7, pero el 1 lo quitaría y lo pondría al frente y diría reunión de consejo. Porque en una reunión de consejo se hace del 2 al 7. Entonces, con esta sola palabra, consejo, yo puedo entender que me puedo reunir en consejo con mi familia y hacer esas actividades. Fíjense, expresar con libertad nuestras ideas. O sea, realmente ahorita estamos en un consejo, ¿no? Y están todos nuestros hermanos que también pueden opinar. Y entonces la visión aumenta porque están todos los puntos de vista de todos. Entonces, ya hay un modelo, ya hay modelos establecidos, como bien menciona Víctor, y consejo ya es el modelo de consejos, ya es todo un sistema institucionalizado por la iglesia. Y ya me callo porque son muchas palabras. Adelante, chao. Bien, Víctor, Carlos, ¿algo que quisieran añadir sobre el tema específico? Yo quiero añadir algo. En este discurso, si tienen la oportunidad, nosotros no vamos aquí a leer palabra por palabra, ¿no? Entonces, si los hermanos en su casa tienen una oportunidad entre hoy y mañana de darle un repaso a este discurso y así los siguientes días, porque hay cosas muy valiosas, ¿no? Y que tal vez se nos van a escapar. Pero algo que me gustó mucho de este discurso es que el presidente Nelson nos da a conocer más acerca de su propia vida. No sé si recuerden, pero él nos habla de su niñez, habla de un hogar. Él dice que aunque todos sus antepasados fueron pioneros en la iglesia, después habla de un hogar en donde no se vivía realmente el evangelio, ¿no? Es decir, describe un hogar con padres, digamos que menos activos, o al menos su padre, ¿no? A su padre lo describe incluso que tenía problemas con la palabra de sabiduría. Él explica que él creció así, pero a medida que él iba pasando de la niñez a la juventud, él se iba dando cuenta de cosas que no estaban bien en su casa, ¿no? Especialmente con su padre. Y cuenta una anécdota, ¿no? Dice que cuando él comprendió la palabra de sabiduría y tuvo un testimonio de ella, dice que fue al sótano de su casa con todas las botellas de licor que tenía su papá y las estrelló todos contra el cemento, ¿no? Y dice, después de esto no sé qué va a pasar, ¿no? Mi padre seguro va a tomar alguna represalia conmigo. Y dice, curiosamente nunca me dijo nada, ¿no? Y después él conoce acerca del sellamiento y él no estaba sellado con sus padres, ¿no? Entonces una inquietud que él tuvo durante muchos años de su vida fue acerca del sellamiento con sus padres. Y dice que finalmente se realizó, ¿no? Siendo sus padres ya muy mayores, que se llevó a cabo este sellamiento en el templo. Entonces, esta y otras experiencias cuenta el presidente, y a mí me gusta mucho porque nos habla del humano, ¿no? Antes del profeta, nos habla del miembro de la iglesia,
nos podemos identificar con él en muchas de nuestras familias, en donde las cosas no son perfectas, en donde tenemos que luchar con la adversidad, aún dentro de nuestro propio hogar en ocasiones. Y me gusta mucho todo ese contexto que nos da el presidente Nelson, y en donde vamos viendo también cómo el Señor lo fue preparando para este tiempo, ¿no? Entonces me gusta mucho a mí esa parte, digamos que la parte humana del profeta. Sí, muy interesante, porque esa parte humana, como estábamos viendo en el modelo de aprendizaje, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué él nos...? Y es lo que a mí me gustaría que con Víctor lo pudiéramos analizar, y ese es el modelo, ¿no? Ahí se está viendo el modelo de él, ¿no? En lugar de usar borreguitos y sembradores, dice yo, ¿no? No sé si estoy bien o mal, tú me dices, Víctor, me corriges. Sí, porque yo estoy aquí nada más diciendo de dientes para afuera todo, pero él explica un modelo, no hay una parábola, es su vida, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque culturalmente nosotros decía un hermano que me oía hablar allá en la Estaca Cuautla, yo lo recuerdo mucho porque yo les platicaba mis experiencias así como el presidente Nelson y cómo resolvía yo mis problemas y todo eso. Y cuando él me preguntaba personalmente, porque éramos amigos, me decía, oye, ¿cómo le hago con esto? ¿Y cómo le hago con lo otro? Y yo le explicaba cómo hacerle. Y dice, no, pues usted me estaba hablando del maravilloso mundo de usted, de Juan, como el maravilloso mundo de Disney, ¿no? Usted me está hablando de su maravilloso mundo. Y pues usted lo va a resolver, va a decir, Dios sáname, y ya lo sanó. Ese es el maravilloso mundo de usted, pero para un mortal como yo, decía él, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a resolver? Yo lo veo así ahora. Nosotros vemos al presidente Nelson, el maravilloso mundo del presidente Nelson. Así lo ven, la verdad. Nosotros acá lo vemos, pues él tiene resuelto todo, ¿eh? Es el líder de la iglesia, es el profeta del Señor, su maravilloso mundo. Pero lo que él está haciendo con esto, diciendo, estamos igual, no os hagáis, ¿no? Estamos en el mismo nivel, lo más que hay que subir, arriba y adelante, hay que subir, no te quedes parado en el primer escalón. Y entonces para mí este relato me maravilla, ¿por qué? Porque me estoy dando cuenta, oye, mira, y él estaba así hace cuántos años, y yo sigo igual después de todos los mismos años, ¿no? Y aquí empieza, yo creo, Víctor, el modelo educativo donde nos va introduciendo. Pero me gusta ver el resumen ejecutivo de este discurso, donde él hace el énfasis de todo lo que va a decir, donde dice, en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Y yo creo que ese es el enfoque de conocimiento, ¿no? Entonces, en este enfoque de conocimiento nos está alertando. No importa, mira, yo empecé desde abajo, rompí botellas, me puse loco, hice esto, no iba a la capilla, pero sí creía. O sea, nos está poniendo al nivel de cancha, ¿no? Para que entendamos que si seguimos, si tenemos la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo, podemos alcanzar la misma altura que Él. Por ahí buscan entre sus curiosidades un discurso que se llama Solamente un Elder. No me acuerdo quién, creo que fue el presidente Monson, no me acuerdo quién lo dio, pero en ese discurso te dicen, no importa si no eres presidente de misión, destaca, si eres presidente de templo, no importa. Si sigues el modelo, lo vas a alcanzar. Y en mi opinión, esta es una enseñanza recontra importante porque es como bien dijeron, es la tarjeta de presentación, ¿verdad? Roja directa, órale, muchachos. Bien, ahora, a mí, viéndolo en un punto de vista netamente histórico, si vemos la sucesión en la presidencia, más bien en los consejeros de la presidencia de la iglesia, pues se va dando que el apóstol más antiguo que queda como presidente,
normalmente van nombrando como consejeros a los que ya estaban, ¿sí? Pero en este caso, o sea, lo vimos con Gordon B. Hinckley hizo lo propio, Thomas S. Monson. Bueno, cuando llega Russell M. Nelson, lo que hace es que le da digamos, su relevo a Dieter Uchtdorf y lo regresa al quórum de los 12 y se trae a Dallin H. Oaks, quien por razón de antigüedad es el que le sucedería ahora mismo al presidente Nelson. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el presidente Nelson empieza en este punto que puso Carlos sobre la palestra, pues lo que hace es que dice, bueno, les voy a decir cómo es que llegué a saber que los dos consejeros que yo presenté ante ustedes, que era el presidente Eyring y ahora el presidente Oaks, y ya no está Uchtdorf, les voy a decir cómo es que llegué a saberlo. Y entonces él da una justificación espiritual para poder dejar de manifiesto por qué había hecho este movimiento. Lo normal, de acuerdo con lo que venía sucediendo en las últimas cambios de presidencia, era que Uchtdorf y Eyring permanecieran, ¿sí? Pero no, Uchtdorf lo sacó y mete al presidente Eyring. Entonces, a mí me parece, les digo, viéndolo en un punto de vista histórico, como una especie de, les voy a enseñar un principio sobre la revelación para poder plantear ante la iglesia por qué estoy haciendo este ajuste en la presidencia de la iglesia. Es un punto de vista, entiendo un poco estoy loqueando, diría el hermano Alvaradejo. Pero yo percibo esto, ¿no? Porque luego a continuación en esto que puso Carlos, pues nos da a conocer sobre el sistema de consejos que ya mencionaba usted, hermano Alvaradejo, de cómo es que llegan a tomar decisiones. Y esto también me llama mucho la atención, donde el presidente Nelson dice, aquí nadie manda, ¿sí? Entonces, otra vez se está estableciendo el modelo del Señor en la forma en que trabajan los consejos y en la forma en que él, como presidente, otra vez está dando otra justificación espiritual. Y cuando digo justificación, no estoy diciendo excusa, estoy hablando de una justificación de las razones o los motivos por los cuales él hace ciertas cosas. Él dice, como consejo funcionamos así, entonces la justificación o la razón por la cual yo entiendo que estamos haciendo esto es que yo no mando aquí, ¿sí? Entonces, él está dejando de manifiesto una forma, o más bien el modelo del Señor en los consejos, y además, de pasadita, está haciendo ver que todo esto lo hace de acuerdo con la voluntad del Señor y que todos llegan a reconocer la voluntad del Señor mediante los pasos que ya mencionaba atinadamente Carlos sobre la forma en que funcionan los consejos de ellos. Y ya nadie dijo nada. Sí, hermano Salvador, sabe que no es casualidad que uno de los primeros discursos como profeta sea en cuanto a la revelación. Eso, lo que usted menciona es muy cierto y creo que era igualmente, volvemos a la palabra, preparación para lo que venía. Lo que menciona Víctor también es muy importante porque obviamente hay una conexión y yo creo que la empatía es una manera de conectar con la audiencia muy grande. Cuando yo escucho que el profeta viene de una familia donde el padre tenía problemas de alcohol, entonces hasta el que tenga el testimonio más débil, en ese momento como que se detiene y presta atención. Entonces creo que el comenzar este mensaje mostrando experiencias de vida terrenales, ¿verdad? Como la conocemos, y dejar de verlo un poco como Disney, ¿verdad? Como dice el hermano Alvaradejo, es para nosotros una conexión inmediata. Cuando escuchamos esto, todos prestamos atención. Bien, pues bueno, entonces aquí está este primer punto de este discurso. Pongo sobre la pantalla la siguiente parte. Ahí le doy vuelta a la página y de este mismo discurso encontramos esta pregunta, Carlos, ¿cómo podemos encontrar respuestas a las preguntas que nos dejan perplejos? Tú aquí encontraste un modelo. Sobre el lado izquierdo de la pantalla estamos viendo el contenido del discurso y la extracción de ello está sobre el lado derecho. Te dejo el tiempo, Carlos. Sí, lo que hice es lo que van a ver siempre, es extraer los puntos importantes
y determinar una lista que el presidente Nelson nos está enseñando a través de la experiencia de la visión que tuvo el profeta José Smith. Él le enseña que debemos encontrar, o la manera en que José Smith encontró esa revelación, fue que encontró un lugar tranquilo. Dice: humíllense ante Dios, derramen su corazón a su Padre Celestial, acudan a Él para recibir respuestas y consuelo, y luego escuchen. A veces, por lo general, yo he estado en clases del Evangelio, ¿verdad? A lo largo de mi época de conversión como miembro de la iglesia, y siempre el tema de recibir revelación quedaba como hasta ahí, escuchen. Y no, aquí el presidente Nelson me amplía un poco más el panorama y me dicen: anoten las ideas que acudan a su mente, lo que ha dicho el hermano Alvaradejo al inicio de esta transmisión, ¿verdad? Escriban sus sentimientos, lo dice el profeta. Y después comenta: denle seguimiento con las acciones que se les indique tomar. Entonces, no es solamente escuchar y ya, sino que vienen cosas adicionales que hacer para continuar con este proceso de aprendizaje y posterior aplicación, ¿verdad? Entonces, aquí es donde reflejas este punto de que tanto has ilustrado, Carlos, sobre que esto tenga una relevancia, una aplicación en nuestras vidas. Así es, así es. Ahora, ¿qué piensas, Víctor? Bueno, está muy interesante. Me quedé pensando en la parte anterior. Déjame comento esto para no quedarme con las ganas, ¿no? El presidente Nelson cuenta la parte en donde se quedó viudo, y ahorita lo conecto con esto, ¿no? Él cuenta la parte donde se queda viudo, y entonces después dice que le dice a la hermana Wendy, que todos conocemos, su actual esposa, dice que al abordarla a ella, ya con miras de querer casarse con ella, ella no era una desconocida, no sé si lo saben, pero había una relación familiar y laboral ahí con la hermana Wendy. Pero bueno, ya cuando él la aborda, él le dice: quiero que sepas, algo como esto, ¿no? Quiero que sepas que sé algo de la revelación personal. Y entonces, para luego decirle, ¿no? Me gustaría que te cases conmigo. No lo dice así, pero era el preámbulo. Y entonces él dice, la sorpresa es que creo que también ella ya había recibido la revelación, ¿no? Aquí lo interesante, esto junto con otra frase que dice el presidente Nelson, él dice: yo oraba día a día para recibir revelación. Entonces, juntando estas dos partes, ¿no? De que él oraba cada día desde que fue llamado como apóstol, así lo dice, para recibir revelación, y luego la afirmación que le dice a la hermana Wendy, diciéndole: sé algo de la revelación, ¿no? Estoy acostumbrada a recibir revelación. Yo creo que nos habla de la preparación otra vez de un profeta, ¿no? Yo insisto en la preparación, de que no llegó de la nada, y no por el hecho de ser el apóstol de más antigüedad, que sabemos que ese es el orden establecido para el nuevo presidente de la iglesia, pero como el Señor sabía que él iba a ser el apóstol de mayor antigüedad en el 2018, entonces él recibió una preparación. Pero así como nosotros podemos recibir una enseñanza de manera superficial o profunda, podemos elegirlo, está en nosotros elegirlo. Así el presidente Nelson eligió prepararse orando cada día para recibir revelación. La pregunta es si nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Obviamente la mayoría de los que estamos aquí no vamos a llegar a ser apóstol o presidente de la iglesia, pero tenemos asuntos importantes en nuestra vida para recibir revelación. La pregunta es, ¿estamos orando a diario para recibir revelación? ¿Estamos siguiendo este ejemplo del presidente Nelson? Y entonces aquí en lo que nos presenta Carlos nos da una guía muy práctica, ¿no? Yo no podría hacerlo mejor, pero nos da los pasos, exactamente aquí, nos da los pasos para recibir esa revelación. Aquí lo que yo quiero señalar es que esta revelación no está sujeta a un llamamiento, no está sujeta a hacerlo una vez al año, no está sujeta a hacerlo cuando tengamos que tomar una decisión grande o importante. Este es un modelo que nosotros podemos utilizar cada día de nuestra vida. Y el presidente Nelson, con su ejemplo, nos invita a que lo hagamos, que utilicemos este modelo cada día de nuestra vida para recibir revelación. Y entre las cosas que él dice es que él ha aprendido
que el Espíritu Santo está para ayudarnos en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Entonces, y ciertamente, ¿no? A lo mejor las que vivimos cada día son cosas pequeñas y son pequeñas las decisiones grandes que tenemos que tomar en nuestra vida, pero este modelo nos sirve para las dos. Es un modelo muy genérico que nos sirve para las decisiones pequeñas y para las decisiones grandes. Muy bien, gracias, Víctor. Hermano Valdejo, ¿quisiera aportar algo adicional, Carlos, o le avanzamos? Mira, yo sí quisiera decir algo que es vital en todo esto, y por eso creo que con todo este material debemos construir, como bien decía Víctor, necesitamos construir. Todo el material está muy bien logrado y ahora solo debemos colocar los bloques donde deben ir. Por ejemplo, es evidente que el presidente Nelson, para este discurso, cuando él llega a esa posición, ¿cuánto tiempo creen que teníamos ya, que tenía él ya como compañero continuo al Espíritu Santo? ¿Ese fue su primer día de tener el Espíritu Santo? No era novato en eso, ¿verdad? Un poquito más. Exactamente. Pero la mayoría de nosotros en nuestra vida diaria a veces pensamos que para poder avanzar lo podemos hacer así, no tenemos nada del Espíritu Santo y enfrentamos una situación y decimos, Señor, pues no te escucho. Pues espérate, necesitas vivir la ley sobre la cual se basa tener el Espíritu Santo, y teniendo el Espíritu Santo no vas a necesitar ni pedirme, compañero, porque yo te lo voy a ir manifestando conforme va viniendo la problemática. Y tú vas a estar orando en forma continua, no es la primera oración que haces, sino que vamos a estar platicando de cómo vas. Y yo te digo por el Espíritu Santo y tú lo escuchas y ya sé que sí lo haces. Y eso va aumentando nuestro nivel. Entonces, en la construcción de todo esto, debemos colocar primero el bloque que aparece en el resumen que él pone como parte del inicio del discurso. Debemos entender todos que para llegar a este punto de este esquema, que está genial, necesitamos cumplir con el primer convenio que hicimos, ¿verdad? Donde nos comprometimos a portarnos como Jesucristo, pensar en Él siempre y guardar sus mandamientos. En ese punto, entonces, viene el Espíritu Santo, es nuestro compañero constante, y ahora sí, éntrale al modelo, ¿verdad? Si entramos en seco, pues nos va a pasar que es como lavar la ropa sin agua, ¿no? No se puede. No se puede, exactamente.